Bueno, otra vez, bienvenidas todas, todes, todos. Para mí es un gusto el estar hoy de moderadora. Gracias a Santiago por la invitación, a Maite, a María Eugenia y a todas las personas que hacen posible este evento y que están tras bambalinas, como se suele decir, y a la comunidad de Flaxo. Quiero comenzar con un breve punteo político, histórico, para escuchar a nuestros panelistas de hoy. Y quisiera comenzar recordando y trayendo la voz y la memoria de una de las mujeres trans, afro-racializadas que lideraron la lucha de los derechos LGBTI, y esa es Marsha Johnson. Y Marsha Johnson decía ya para algunas décadas atrás: no hay orgullo para todos nosotros sin la liberación de todos nosotros. Y estas palabras resuenan hasta el día de hoy. No es menor que tanto Marsha Johnson como Sylvia Rivera, dos mujeres trans racializadas en Estados Unidos, hayan liderado la lucha de los derechos LGBTIQ y lamentablemente sean dos personajes totalmente invisibilizados en la historia. Y esto pasa con gran parte de la historia LGBTI cuando son las mujeres trans las que están liderando las luchas y lamentablemente en el momento de la plataforma política sus voces están invisibilizadas. Y quiero recoger esta frase de los movimientos sociales del LGBTI ecuatorianos que han posicionado hace algunos años el hashtag sin justicia no hay orgullo. Porque hay tantas personas que ya no están, que lucharon y que hasta el día de hoy no reciben justicia después de sus asesinatos, como sabemos. Y el panel de hoy nos llama a un ejercicio profundo de historia, de memoria, y no es menor que este año se cumplan 24 años de la eliminación del inciso 1 del artículo 516 del Código Penal, que castigaba la homosexualidad y por ende la diversidad sexogenérica en general, con cárcel hasta de 8 años. Y siendo Ecuador uno de los países en Sudamérica que lo hizo más tarde, esta despenalización. Y aún así sí es un momento histórico. También recordar que en 1997 se logra esta despenalización por el trabajo de compañeras como las Cochinellis, recordando a Paloma, a Estrella, a Maricel, a Purita Pelayo y tantas otras compañeras trans, travestis, gays, lesbianas, que debemos una y otra vez recordarles y agradecerles los derechos que tenemos en Ecuador el día de hoy en la comunidad LGBTI. Hablo de un nosotros porque yo también soy parte de la comunidad LGBTIQ y es necesario que recordemos estas voces diversas y que tratemos de descolonizar los discursos mainstream también en los temas de género sobre derechos del LGBTIQ. Y para concluir brevemente, solo quisiera hacer algunas preguntas que capaz todos nos estamos preguntando el día de hoy. Después de 24 años, ¿en dónde estamos? ¿Qué hemos conseguido y por qué seguimos luchando? Y sabemos que hay discursos de odio, sexistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, todos los días en este país, y no solo en las instituciones del Estado, sino también en los medios de comunicación, en los medios masivos, aparte, que es terrible, y que todos los días hay personas del LGBTIQ que son discriminadas, que viven violencia. No es menor que en la encuesta del INEC de 2013, no hay una actualizada, más de la mitad de la población LGBTIQ reportaba que ha sido discriminada y que en los últimos años hayamos visto, presenciado muertes, asesinatos violentos, y no voy a mencionar una lista larga de nombres, pero recordar a Huaraca, una compañera trans de Guayaquil, que hace pocos meses fue asesinada brutalmente, o a Juan Viteri, que el año pasado también fue asesinado por puñaladas, y esto nos hace pensar que la lucha no solo que debe continuar, sino que es un llamado necesario, una visibilidad más allá de un sector privilegiado dentro de la comunidad LGBTIQ, que son los hombres gay de clase media alta, y recordar que la comunidad LGBTIQ son muchas otras diversidades, y sobre todo compañeros de identidades que han estado totalmente invisibilizadas y viven mayor opresión, que son las compañeras trans, transexuales, travestis, de género no conforme, de identidades no binarias.
Y sabemos que el neoliberalismo tiene esta capacidad de coactar discursos, de coactar luchas, y este año hemos denunciado cómo tantas compañías, tantas empresas, tantos medios se pintaban de banderas de color arcoíris durante junio, el mes del orgullo, no solo en Ecuador, en todo el mundo, pero después nos preguntábamos cuántas de esas empresas tienen una política de género dentro de sus instituciones, cuántas personas de la comunidad LGBTIQ son contratadas en esas instituciones, cuánto procesos de sensibilización hay dentro de esas instituciones. Lamentablemente, si solo nos ponemos un día al año un color en la bandera, esto no quiere decir que estemos haciendo el cambio, y tenemos que tener cuidado cómo se coactan y se despolitizan también nuestras luchas. Y con eso, para concluir, sabemos que hay muchos retos que tanto nuestros panelistas también los mencionarán. Sin embargo, uno de los retos tan pendientes y tan urgentes es el género en mi cédula, que desde 2011 se ha peleado en este país y lamentablemente no se ha conseguido de forma universal, y sabemos la historia del correísmo y qué pasó con esta cedulación diferencial para la comunidad. Eso no es lo que quería la comunidad trans de este país. Sabemos que hoy tengamos tipificado el femicidio se debe a una lucha histórica de los movimientos de mujeres y feministas. Sin embargo, también es necesario pensar en un transfemicidio para revelar esas cifras de muertes violentas a mujeres trans que pasan todos los días en este país. Y hace pocos meses en Argentina se logró la ley de cupo trans travesti y también el reconocimiento de la identidad no binaria, y esto nos llama también a pensar esas urgencias de leyes y propuestas en Ecuador de esa índole. Y con eso, sin más, quiero presentar a nuestros panelistas, a Sofía Argüello, doctora en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador. Actualmente investiga la configuración de regímenes de ciudadanía, la construcción de problemas públicos y la acción pública en torno a derechos sexuales y derechos reproductivos. Su publicación más reciente se titula De la politización de los regímenes de ciudadanía, ajustes analíticos para estudiar las disputas por derechos sexuales. Y también damos la bienvenida a Edgar Vega, licenciado en Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, máster en Periodismo y Comunicación y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación están vinculadas con masculinidades, arte, estética y teoría feminista. Una de sus últimas publicaciones es De gays y trans a diversidades sexogenéricas, 2 décadas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Y con eso vuelvo a darles la bienvenida a todos y todas y todos ustedes. Sofía tendrá 30 minutos para su exposición, Edgar también. Cuando sean 25 minutos, yo voy a girar este pañuelito verde para que ustedes sepan que está el tiempo por concluir y así no tenga que yo cerrarles abruptamente. Y el pañuelo verde porque yo creo que la lucha LGBTI también tiene que ser una lucha feminista e inclusiva por los derechos de las mujeres y todas las personas que tienen y pueden gestar en este país. Así que también una marea verde en la sesión de hoy. Sofía, estamos contigo. Bueno, buenos días con todos, con todas, con todes. Quiero agradecer enormemente a Santiago Ortiz por esta invitación y también extenderle una enorme felicitación por el coloquio sobre movimientos sociales en Ecuador, porque me parece que más allá del caso que vamos a tratar esta mañana, es realmente urgente, importante y forma parte de la cohesión de la comunidad académica poder reflexionar sobre estos temas, y no solamente sobre estos temas en términos teóricos y metodológicos, sino también en términos políticos, porque creo que ahora más que nunca tenemos que estar abocados y abocadas a poder ir entendiendo e ir construyendo mecanismos que vayan disputando estos espacios de dominación que hemos estado, a los que hemos estado regresando con mucha más fuerza y con mucho más ímpetu por parte de cierto tipo de grupos, de políticas públicas, de gobiernos, etcétera. Por supuesto, agradecerle también a Maite por la organización de esta
de las conferencias de esta mañana, agradecer a Cruzcaya por esta introducción y esta presentación y enviarle un saludo fraterno a Edgar, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa de discusión y debate, un gran colega y amigo a quien admiro mucho. Entonces voy a compartir con ustedes una breve presentación que he hecho para guiar lo que vamos a ir revisando en estos minutos. Espero no detenerme. Y el trabajo que yo he querido presentar acá está enmarcado en la disputa por el reconocimiento del matrimonio igualitario en Ecuador, y quisiera presentar algunos apuntes etnográficos que todavía están en construcción y que forman parte de una agenda de trabajo que yo he venido realizando a lo largo de más de 20 años desde que empecé la carrera de Sociología en la Universidad Católica de Quito. La estructura de la exposición está articulada en 3 puntos. El primero presenta algunos debates y retos analíticos, teóricos y metodológicos en torno a los movimientos sociales y la acción colectiva, porque creo que este espacio es vital para poder seguir discutiendo también las formas en las que los y las investigadoras estamos apropiándonos y leyendo en clave crítica lo que está ocurriendo también como fenómenos sociales recurrentes e incluso novedosos. Un segundo punto que va a ser un poco concreto, bastante concreto diría yo, es un esbozo de una explicación que todavía está en construcción, que retoma como observable empírico la disputa por el matrimonio igualitario en Ecuador, y es un esbozo bastante general. Esto sí también quisiera aclarar, porque es un trabajo que todavía lo estoy produciendo y que está también algunos papers en revisión. Entonces no quisiera ahondar mucho en eso porque también saben que hay todo un contenido ahí de las editoriales y de las revistas en torno a lo que se presenta y que no sea de todo replicado en otros espacios. Y finalmente unas muy breves conclusiones en relación a lo que hemos estado o lo que vamos a discutir en lo que viene. Bueno, algunos debates analíticos, creo que hay unos puntos bastante clásicos en la literatura sobre movimientos sociales y acción colectiva que se han venido cuajando, articulando, reorganizando, reformulando en los últimos años, pero sí es importante y sustantivo señalar que desde los años 90, sobre todo en los contextos como los latinoamericanos, ha habido una fuerte necesidad por explicar en términos sociológicos las formas de movilización y de protesta, las huelgas, las formas de construcción de actores colectivos, y ha sido como yo creo que se ha discutido constantemente en este coloquio, una parte sustantiva de las reflexiones que se han hecho en los contextos latinoamericanos. Sin embargo, han habido herramientas analíticas, teóricas, que no siempre están en diálogo, y más bien yo creo, y también hay literatura que lo señala, a veces parece que no pueden juntarse para dar explicaciones sobre este objeto de pesquisa, pero yo creo que sí es importante que los retomemos porque me parece que es un reto para los y las investigadoras que podamos ser críticos con esta literatura. Hay como un momento importante de inicio del siglo XX que marca también la forma de estudiar los comportamientos colectivos, que está marcado por los trabajos de la Escuela de Chicago, por investigadores como Park, Bloomers, Meltzer, Overshaw, Turner, y los cuales han sido bastante dejados de lado por parte de la sociología latinoamericana, por quienes han estudiado los movimientos sociales en América Latina, y que a mí me parece que habría que volver la mirada sobre estos enfoques teóricos, porque nos invitan muchísimo a estudiar y a entender las interacciones colectivas. Ha habido otra línea también anglosajona, marcada por el estudio de la movilización de recursos, de las estructuras de oportunidades políticas, de la dinámica de la contienda, muy engarzados en los trabajos de Tarrow, Tilly, Salt, Gamson, y más adelante por Snow, Benford, y hay toda una gama también de perspectivas enorme. Y también creo que la vertiente o la tradición que más llegó a América Latina ha sido la de los nuevos movimientos sociales, que es una perspectiva más anclada en el pensamiento
europeo, francés, italiano, en donde podemos ver exponentes como Alain Touraine o Melucci, quienes, vuelvo y repito, han sido o ha sido como el enfoque o la tradición que más ha sostenido los trabajos en América Latina. Es más, en mi propia formación como socióloga, con acompañamiento con un profesor a quien admiro mucho, que es Mario Hunda, este fue como el mainstream del aprendizaje de las teorías de movimientos sociales y acción colectiva en la carrera que yo tuve, que también me pareció que era bastante complejo de poder hacer con los objetos de pesquisa que yo he investigado. Algunos retos analíticos que son más bien como preguntas, y es efectivamente preguntarnos si son o no irreconciliables estos debates clásicos, porque yo sí creo que es urgente que podamos hacer diálogos entre estos enfoques que he resumido previamente y preguntarnos cómo debemos hacer estos vínculos, de qué manera se pueden poner a dialogar estas perspectivas. Y me parece también sustantivo que nos cuestionemos cómo podemos comprender de manera crítica los comportamientos colectivos de aquellos elementos que ya ponían en debate la Escuela de Chicago, pero también la construcción de identidades políticas, como es el caso de las teorías de los nuevos movimientos sociales, y pensar las estrategias de acción, el conflicto y el cambio social que han sido también variables sustantivas de estos debates. Y creo que es algo también, marca también un reto importante que nos cuestionemos cómo volver a estos enfoques clásicos también requiere de poner en operación otros engranajes teóricos. En mi caso particular han sido las teorías feministas y también, por supuesto, los estudios de género, quienes han alimentado sustantivamente mis críticas y mis enfoques a los clásicos debates que ya han estado presentes. Como un reto analítico sustantivo, yo quisiera situar aquí la forma en la que el concepto de movimiento social se vuelve un cuello de botella para el análisis el análisis del conflicto, el análisis de la construcción de identificaciones políticas, de las reivindicaciones y luchas, de las movilizaciones y las protestas. Y me parece que lo que pasa es que yo quisiera hacer más bien una invitación a pasar de lo que el sociólogo Norbert Elias llama la cosificación de los objetos a través de los conceptos, es decir, pasar de este concepto casi sustancialista de movimiento social a una perspectiva metodológica que sea más bien relacional, procesual, histórica, como bien lo decía Cruzcaya, que nos permita dar cuenta de redes de relaciones, de interacciones, de interdependencias, y no solamente de sujetos políticos, porque me parece que esto es un problema con el que nos hemos encontrado y que yo creo que con el objeto particular de pesquisa que yo he seguido, me ha invitado muchísimo a tener esta perspectiva crítica en relación a este concepto de movimiento social como cuello de botella. Yo creo que hay que entender más bien, o hay que pensar, o hay que llamar la atención en entender cómo se construyen los objetos sociológicos y no solamente tener este principio de cosificación de los objetos. Y creo que una posible salida, que es la que yo he tomado en mi propio camino de investigación, es pasar de la premisa de la existencia de un movimiento social, ¿sí? Que en mi caso ha sido el movimiento LGBTIQ y todas las letras que les quieran sumar, a entender lo que yo he denominado los procesos de politización, y particularmente los procesos de politización de la sexualidad, porque estos han sido los engranajes de observación que yo he tenido en mis agendas de investigación. Entonces creo que ese es como un tema necesarísimo. Incluso yo en la propia forma de operacionalizar lo que fue mi investigación en el doctorado, me hacía mucho ruido este concepto de movimiento social LGBTI, porque era una etiqueta para mostrar cierto tipo de formas en las que se constituían actores colectivos. En este marco, esta noción de proceso de politización trata de cuestionar, como les dije, esta noción de nuevos actores colectivos, que también habría que ver qué tan nuevos son, tomando en cuenta esta crítica a las teorías de los nuevos movimientos sociales. Y esta noción de proceso de politización
que está nutrida por una literatura bastante amplia, desde la Escuela de Chicago, muy imbuida por la perspectiva goffmaniana, pasando por las teorías de los marcos de acción colectiva, también la sociología de la acción colectiva y de los shocks morales de Jasper, y por supuesto con la literatura relativa a las teorías feministas. Entonces, este engranaje lo que buscaría es entender cómo se constituyen los actores, y los actores se constituyen de manera heterogénea, y eso es lo que a mí me ha llevado también a situar en términos de que los actores, entre comillas, LGBTIQ, son diversos, heterogéneos y no siempre actúan de manera homogénea en relación a prácticas y estructuras de dominación. También es importante entender cómo se define la situación de la lucha. Y como les digo, esta también ha sido una observación analítica en términos de los casos más, entre comillas, empíricos que yo he analizado, porque como bien decía Cruzcaya, no es lo mismo las disputas que se han emprendido en relación al derecho o el reconocimiento del matrimonio igualitario que a las agendas pendientes relativas al reconocimiento de mi género en la cédula o cuestiones relativas a nuevos emergentes temas como la niñez trans. Y me parece también que es importante entender cuáles son las estrategias y recursos para la acción política, que también van a estar enmarcadas de manera diferenciada, dependiendo de los actores colectivos que tengan cierto tipo de intereses en términos de cierto tipo de demandas y de luchas. Por supuesto, yo misma he podido caer en cuenta en este ejercicio de investigación que el concepto de politización o de proceso de politización también tiene límites, porque también podría volverse como un cuello de botella, como el concepto de movimiento social, porque podría seguir siendo un concepto demasiado agencialista o movimentista, que no permita entender de manera mucho más amplia y relacional la forma en la que se construyen y se reproducen estructuralmente dinámicas y procesos de dominación y de discriminación y violencia. Entonces creo que también es importante situar esta perspectiva y como reto analítico, un poco retomando todas estas críticas que yo he hecho a lo largo de estos minutos, es presentarles una propuesta con la que yo he venido trabajando en los últimos años, en los últimos 3 años, que es entender cómo se producen los regímenes de ciudadanía, porque cuando estamos hablando también de actores colectivos que se movilizan, que disputan demandas, que disputan reivindicaciones, estamos también situando que hay formas en las que los derechos se están produciendo. En este sentido, esta noción de regímenes de ciudadanía que yo propongo quiere captar al menos 3 dimensiones. Una dimensión de la gubernamentalidad estatal, jurídica e institucional, que pretende definir, por supuesto, desde lógicas de poder, los derechos de los y las ciudadanas. Y esto podemos nosotros evidenciar no solamente en relación a los derechos sexuales y reproductivos, sino en distintas formas en las que esa gubernamentalidad estatal se expresa, como lo que estamos viendo ahora con la Trole 100, creo que ya estamos ahora con estas arremetidas en contra de derechos laborales, económicos, etc. También me parece que esta noción de régimen de ciudadanía nos permite entender los insumos que contribuyen al proceso de politización, lo que estaba yo señalando previamente, porque efectivamente los actores colectivos se movilizan para demandar derechos y para reivindicar luchas. Y finalmente entender cómo hay múltiples formas de experimentar y ejercer o no los derechos en la vida cotidiana, es decir, cómo se experimenta, cómo se vive subjetivamente ese proceso a través del cual uno es o no adscrito a un derecho particular. Entonces, esos son como algunos retos analíticos en el camino que yo he venido trabajando en relación a estos temas. Y en el caso del matrimonio igualitario, les quiero decir que este es como un observable empírico que ha retomado para este caso, pero como bien lo decía Cruzcaya, este pequeño observación de la realidad forma parte de una complejidad mucho más amplia de disputas por derechos sexuales y derechos reproductivos en Ecuador, que están marcadas por la lucha por el derecho al aborto, por el derecho al reconocimiento de la identidad de género, por la disputa para leyes que estén
que circunscriban formas de tratar o trabajar la violencia, etcétera. Entonces, también quiero un poco situar que este es un pequeño espacio de observación de algo mucho más complejo y de interacciones mucho más amplias. En el caso del matrimonio igualitario, yo he trabajado haciendo un levantamiento robusto de datos. He hecho etnografía histórica y documental, y aquí sí quisiera también hacer una defensa importantísima al trabajo de lo que implica hacer esta revisión histórica y documental, porque el trabajo de campo no es solamente estar in situ, no solamente es estar donde arde la papa, sino que también implica hacer revisión hemerográfica, hacer revisión de periódicos, hacer revisión de documentos jurídicos, y esto sí ha sido un trabajo enorme porque también como investigadores nos enfrentamos a lenguajes de los cuales a veces no somos totalmente conocedores. También he hecho observación participante, siguiendo el caso sobre todo cuando se dio la audiencia de uno de los casos de matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. He hecho entrevistas a actores clave y finalmente me propuse como una cuestión que me pareció fundamental en relación a las nuevas formas de lucha y reivindicación política que se ha dado por llamar el ciberactivismo, hacer análisis de Big Data. Entonces, esto es como un poco el engranaje que ha marcado el trabajo que yo he realizado sobre este caso concreto, que como les digo, es una arista más de múltiples disputas por otro tipo de derechos y por otro tipo de prácticas. Algunos senderos explicativos en relación al caso que yo he observado, tomando en cuenta esto que les estoy señalando, porque si ustedes ven mi presentación y lo que yo les he estado exponiendo hasta aquí, no está hablando del movimiento LGBTI en sí mismo, porque lo que un poco quiero pensar y que podamos discutir es que esa categoría es un poco clausurante y que lo que es más interesante es entender la forma en la que se politizan las demandas, o la forma en la que los actores se politizan, la forma en la que se constituyen actores y la forma en la que se producen repertorios. Un primer sendero teórico y explicativo es entender o hacer un análisis de procesos, ¿sí? Un análisis de procesos, en este caso particular sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Y ese análisis de procesos nos tiene que llevar a hacer un ejercicio también para poder explicar los cambios sociales y las transformaciones, y es un poco hacer un ejercicio retrospectivo y volver al tiempo cero. En este caso, un poco retomando lo que decía Cruzcaya, entender que el matrimonio igualitario no es una novedad, no es un derecho que está o que forma parte de una reivindicación en términos lineales y que casi es la consecución máxima de las luchas, sino que han habido procesos complejos, como fue también en el tema de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, en donde otros actores, en este caso personas trans, fueron abriendo el camino a esa lucha y ese reconocimiento. Y por otro lado, creo que es importante señalar que hay disputas simultáneas en el mismo tiempo histórico que uno analiza y en la misma forma en la que va siguiendo el sendero de análisis. Entonces yo les decía, podemos estar aquí dando una explicación breve sobre este caso concreto que es del matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo estaba en disputa y en discusión el tema del reconocimiento de la identidad de género, la forma en la que fue aprobada el reconocimiento o la apropiación de la identidad de género en la reforma del 2016, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta estos procedimientos. Me parece luego que hay que tener en cuenta que el análisis sobre el matrimonio igualitario también requiere que hagamos una revisión procesual de cómo se llega a la aprobación del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Y creo que es importante, por ejemplo, yo he puesto aquí 3 puntos, pero podemos seguir pensando en más. Uno sería lo que algunos elementos de discusión que se dieron en la constituyente, ¿sí? En donde el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto estuvieron un poco metidos en la discusión, ocasionando bastante ruido, por cierto, y eso también ocasionaron bastantes disputas y conflictos entre actores colectivos porque el caso del aborto, que era muy defendido por algunas agrupaciones,
a veces no permitía que el matrimonio entre personas del mismo sexo pueda pasar. Yo tengo aquí, hice varias entrevistas sobre este caso y había, por ejemplo, algunos activistas, sobre todo gays, que decían que la discusión sobre el aborto no permitió que en la constituyente se posicione el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces ahí también hay disputas entre actores colectivos. Luego también hay que señalar que a través del ejercicio del uso alternativo del derecho, como lo llama Elizabeth Vázquez, en el 2010 se dio una acción de lo que se da por llamar el matrimonio gay, que realmente lo que hace es casar a dos hombres con identidad de género masculina y que abre simbólicamente y también jurídicamente el espectro de visibilización de la forma en la que se puede producir estos reconocimientos desde los márgenes y desde el propio, como diría Vázquez, desde la propia forma de ir en contra del sistema. Y creo que es importante también hacer una revisión mucho más amplia. Esto es algo que todavía yo no lo he hecho en detalle, pero hacer un seguimiento importante al activismo jurídico, que también está enmarcado en el trabajo de Vázquez sobre el uso alternativo del derecho, y que en los casos particulares de las sentencias favorables de la Corte Constitucional, que son las sentencias de Verde Soto Salazar y Soria Benalcázar, estuvieron producidas y acompañadas por PACTA a través de este ejercicio de activismo jurídico. Entonces me parece que es importante hacer ese procedimiento, también tomar en cuenta que este activismo jurídico tuvo más de estos dos casos que llegaron a la Corte, fueron 10 casos. El primero se inauguró con el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa en 2012, y luego fueron otros siendo parte de este condumio de producción de activismo jurídico sobre el matrimonio igualitario, que como bien sabemos, tuvo estas dos sentencias favorables en el 12 de junio del 2019 que permitieron ya la aprobación del matrimonio a partir de estos amparos constitucionales que pusieron estas parejas y que fueron llevadas luego como consulta a la Corte Constitucional, haciendo que 5 de los 9 jueces den un visto bueno a este procedimiento. Finalmente, quisiera ver algunas conclusiones, y creo que es importantísimo que podamos ajustar o tengamos la necesidad de ajustar las agendas de estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva desde perspectivas críticas de la literatura existente. Creo que es sustantivo dejar o tratar de no ser ventrílocos de la teoría, porque se vuelve, como les decía, este cuello de botella al momento en el que los y las investigadoras nos enfrentamos a lo que estamos observando. Creo que es también sustantivo hacer un diálogo nutrido entre los enfoques clásicos y estas nuevas herramientas teóricas y estos nuevos observables empíricos. Me parece sustantivo que un poco también nos dejemos llevar por la imaginación y la creatividad y no pensemos que las teorías son irreconciliables. Las teorías son cajas de herramientas que pueden dar cuenta de realidades concretas y que no necesariamente no puedan dialogar si es que una tiene una tradición de corte más marxista y otra una tradición de corte más relacionada al interaccionismo simbólico. Creo que esto es sustantivo. Y esto se logra, y también quiero subrayar esto, se logra cuando como investigadoras e investigadores hacemos un robusto proceso de recolección de data. Sí, o sea, los datos nos llevan a hacer y a cuestionar la forma en la que la literatura ha construido objetos y ha producido la explicación de objetos sociológicos. Y me parece que esto es sustantivo porque a veces en la forma en la que pensamos la investigación social es como si la teoría tuviese que encajar en la realidad y no como si hubiese una interacción entre la realidad y esas herramientas teóricas que tenemos a la mano. Finalmente, esto es algo que yo constantemente lo señalo, no solamente en el caso de investigación que estoy presentando, sino en la forma en la que yo trabajo con mis estudiantes, en la forma en la que yo doy clases y en la forma en la que investigo, es tener un enfoque relacional para poder comprender las interacciones entre estructura y agencia y no quedarnos a veces en este componente demasiado estructuralista o demasiado agencialista, sino poder efectivamente dar cuenta de que
los comportamientos colectivos, el cambio social, la forma en la que se construyen identificaciones políticas, están dadas por contextos situados históricamente, que son heterogéneos, que son simultáneos, que nos ocasionan varios dolores de cabeza, porque, ¿no es cierto? Cuando uno dice, voy a estudiar el movimiento LGBTI, se da cuenta que las luchas de las personas o de las agrupaciones de hombres gays no van a ser las mismas que las de las mujeres lesbianas o de las personas trans, y que incluso las personas trans van a tener sus diferencias. Y me parece que este objeto que yo he trabajado a lo largo de estos más de 20 años me ha posibilitado poder entender que hay formas de socialización política en las cuales la constitución de actores colectivos es heterogéneo y agudiza además el conflicto social. Estas son algunas puntualizaciones entonces que yo quería señalar, no sin antes también decirles lo que empecé señalando anteriormente, de la necesidad y del compromiso que debemos tener como investigadores y como investigadoras para dar cuenta de las formas en las que esta gubernamentalidad estatal están produciendo regímenes de ciudadanía excluyentes que van exacerbando las desigualdades y van exacerbando las formas de dominación y de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por esa impecable y tan sentida también exposición y esas reflexiones que después iremos ahondando. Antes de pasar a Edgar la palabra, quisiera recordar a todas las personas que nos escuchan que pueden poner sus preguntas, sus comentarios en el chat, y después habrá una ronda también con micrófono abierto. Y con eso, Edgar, tienes la palabra. Muy bien, gracias Cruzcaya por tu gentil moderación de este evento, darle la más sentida gratitud a Santiago que nos junta. Ya es hora de volver a repensar a las diversidades sexogenéricas dentro del tejido de los movimientos sociales, y lo cual me parece que es sumamente importante, no solamente para la revisión teórica, sino para el devenir político. Mi saludo también muy sentido para Sofía, que es una colega a la que yo le leo, le sigo y tengo el honor de saberme su amigo, a Maite por organizar este evento y a la Flaxo por propiciar este espacio que espero abra posibilidades de diálogo y de debate tanto en la academia como fuera de ella. Hace 5 años, cuando se celebraban o se recordaban o se marcaban los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, sentía la necesidad de cerrar un momento de indagación que había empezado en mi inmersión en las implicaciones del cuerpo, en las lecturas sobre lo corporal. Mi tesis de maestría versó sobre esto. Al llegar a Ecuador, la preocupación por las diversidades sexogenéricas, todavía en ese momento poblaciones GLBT, ni siquiera ahí, sino GLBT, estaban ahí, el debate estaba presente. Cuando con Patricio Erazo Martínez abrimos el blackout en el 2004, hasta el 2012 tuve, sobre todo en los 4 últimos años, la oportunidad de desarrollar una etnografía muy metódica para ir cogiéndole el pulso, por un lado, a las formas de enunciación de las mismas poblaciones y por otro lado a la posibilidad de elucidar la traducción del discurso de los activistas, de las activistas y la vivencia de esos discursos en la subjetividad de las mismas poblaciones. El 2017 fue una oportunidad para repasar esta etnografía a propósito de también la necesidad de dejar en escrito 4
tipos de discursividades que yo había observado producto de la agencia de las diversidades sexogenéricas, pero también la necesidad de revisar el tránsito de el término del acrónimo GLBT a diversidades sexogenéricas. Las recientes reuniones o episodios políticos que hubo en la última contienda electoral me ha llevado a revisar la necesidad de recrear este debate y por lo tanto, en un primer momento les quiero plantear algunas formulaciones que planteo a la todavía imperiosa, digo yo, necesidad de que complejicemos el hecho de nombrar y de autonombrar. Para ello, no voy a compartirles un PowerPoint, pero si me permiten voy a leerles algunas de estas formulaciones que les voy a que les he preparado para este coloquio. En el 2022 se cumplirán 25 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y con seguridad el próximo año será propicio para evaluar cómo la creciente presencia de las ahora denominadas diversidades sexogenéricas en escenarios políticos y culturales no ha dejado de colocar en el centro del debate teórico y político el lugar del cuerpo, del deseo, de la legibilidad de los cuerpos y la ilegibilidad de otros cuerpos. Esta presencia ha propiciado conflictos al interior del régimen de representación y de visión patriarcales, pero también ha colocado a las poblaciones ante los distintos devenires que conllevan las políticas del reconocimiento y ante la necesidad de mantener en la abyección y fuera del lenguaje prácticas y proyectos de vida que exceden los ideales regulatorios del amor romántico, de la familia burguesa y de la democracia formal. De ahí que estos casi 25 años puedan ser leídos también como una constante disputa por las identidades y por los límites y posibilidades que las normativas proveen a unos cuerpos que no dejan de tensar las distintas dimensiones de lo humano y de lo inhumano. Límites y posibilidades que al interior de las mismas diversidades se traducen, por un lado, en distintas estrategias teóricas y políticas o para reformular las normas jurídicas del Estado o para demandar del Estado coberturas básicas en salud, seguridad o educación. El asimilacionismo o las lógicas multiculturales de carácter transnacional están siempre como telón de fondo de estas prácticas. Por otro lado, al interior de las poblaciones sexogénero diversas, también encontramos líneas de acción que favorecen la asociatividad local o el agenciamiento propios en temas como el trabajo sexual, la convivencia cotidiana entre pares o la dimensión celebrativa de la identidad. Límites y posibilidades que están mediados, como lo dije, por las lógicas multiculturales de carácter transnacional, que en el caso de las industrias mediáticas se expresa en una consistente apuesta por la generación de contenidos que, de manera casi generalizada, enfatizan en un tipo de representación que favorece las dinámicas de la inclusión social, pero que no se pregunta por el destino de esa inclusión, ni por la articulación de la misma con otros factores como la clase social o la precariedad de las condiciones de vida de las poblaciones sexogénero diversas, sobre todo trans. De hecho, abro comillas, el interés creciente por el estudio de la representación de personajes LGBTIQ+, en la ficción para adolescente, como lo mencionan Surián, García Ramos o Vázquez Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid, responde a un incremento significativo de la oferta de contenidos a nivel global. Los autores citan que, abro comillas, entre junio del 2010 y junio del 2011, las series dirigidas a teenagers, a adolescentes, incluyeron a más personajes no heterosexuales que en las 2 décadas anteriores juntas. Límites y posibilidades, además marcados por la articulación de cierto sector de las diversidades sexogenéricas al movimiento feminista, a distintos movimientos políticos tanto de izquierda como de derecha, y a un campo popular en el cual todavía su presencia se resigna a lo declarativo.
como telón de fondo, y de la misma manera como sucede en otras latitudes, el devenir de las diversidades sexo-género diversas ha propiciado la emergencia de estéticas que interpelan el lugar del sujeto y las dimensiones de lo real en las representaciones, que además siempre interrogan sobre lo que se pierde y qué se gana tanto en el accionar de nominar como en la búsqueda del reconocimiento. Como expresión de esta constante tensión entre la subversión y la norma, en Ecuador las diversidades sexogénéricas se han debatido entre interpelar al Estado y a sus instituciones que regulan la existencia de los cuerpos e impulsar a la sociedad a cambios culturales e ideológicos que impactan la convivencia cotidiana. Dentro del Estado o fuera de él, las diversidades sexogenéricas han propiciado propuestas desde emancipatorias del lugar fatal asignado a lo femenino y a lo racial, hasta las más liberales que se integran en repertorios multiculturales de carácter global. La articulación de estas diversidades con los movimientos sociales es de data reciente, aunque no menos conflictiva. La Constituyente de Montecristi es el momento de inflexión más relevante que permitió evidenciar una gran movilización política al interior de las diversidades sexogenéricas hacia posiciones más vinculadas con la izquierda y con los movimientos populares. Pero ese mismo espacio reveló no solo las tensiones entre unas diversidades sexogenéricas que dialogaban profundamente con el feminismo local y otras que asimilaban a la lógica identitaria liberal, sino que además hizo evidente una tensa ruta hacia el diseño de políticas públicas que apostaban por la mejora de la materialidad de vida en términos de seguridad, trabajo, salud y educación, y por otra, que se adscribían a lógicas formales de inclusión que alargaban la vigencia del régimen democrático formal, así como instituciones que no alteraban ni la patrilinealidad, ni la monogamia, ni la familia burguesa. En la siguiente intervención, quiero repasar las lógicas de la denominación, que aún ahora le resulta difícil a la izquierda procesar con la debida pertinencia. Basta recordar cómo el orden anglosajón de las siglas se recreaba de manera anacrónica en los postulados recientes presentados en la Asamblea de la Revolución Ciudadana, o cómo la complejidad de las diversidades sexogenéricas es de difícil tratamiento en los planteamientos sobre el género que propone la CONAIE. Este repaso sobre los actos de autorreferenciación no dejará de ser relevante, puesto que parecería que, con la formulación normativa y formal de leyes que garantizan la vida digna de las diversidades sexogenéricas, la discusión sobre las condiciones materiales de vida se desplaza para dar paso al debate sobre lo que denomino gestos de identidad, que no problematizan de manera articulada las distintas variables de opresión de las diversidades y que vacían o alejan a las mismas de una participación política cercana al campo popular. Camila Albuja, Sol Miranda, Runa Sanabria, de Chicas Poderosas, en un reportaje reciente titulado Ni vivas ni muertas, subregistro de transfemicidios en Ecuador, publicado en el portal digital La Barra Espaciadora, nos recuerdan cómo las poblaciones trans ecuatorianas, pese a los avances normativos y a una relativa apertura cultural en la sociedad, siguen siendo las más violentadas y asesinadas entre la población sexo-género diversa. En el reportaje comparten los datos de la investigación presentada por la organización Silueta X, según la cual en Ecuador 7 de cada 10 crímenes violentos a la comunidad LGBTIQ+, fueron contra mujeres trans en el periodo de 1990 a 2019. Cierro comillas. Esta información nos permite revisar la actualidad de las disputas por la identidad, así como su potencia transformadora. Luego de esto, quiero, si el tiempo me lo permite, presentar lo que considero como 4 discursividades más significativas desde las cuales se ha construido al sujeto sexo-género diverso en estos ya casi 25 años en Ecuador. Pues bien, si nombrar implica ubicar lugar social, autonombrarse supone una disputa por el sentido, en la que no solo lo circunstancial se hace presente, sino una convergencia de trayectorias y expectativas que ante todo revelan en dónde radica la autoridad para representar. En 5 lustros de despenalización de la homosexualidad en Ecuador,
Las poblaciones gays y trans han pasado de ser aludidas dentro de las siglas GLBTI a autorreferenciarse desde el término diversidades sexogenéricas y de manera más actual problematizando el binarismo en el despliegue del así llamado lenguaje inclusivo con la incorporación del artículo les y el pronombre todes y la inclusión en las siglas de la letra Q para aludir paradójicamente a las identidades queer y el plus o el signo más para referirse a la multiplicidad de ser y estar en el sexo y en el género. No obstante, el tránsito de las siglas GLBT al término diversidades sexogenéricas, tal como lo planteé en un artículo publicado por la revista Interdisciplin de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Nacional Autónoma de México, permite ubicar un devenir político que implicó no solo al activismo sexo-género diverso, a las alternativistas jurídicas, a los artistas contemporáneos y a la academia, sino al desarrollo de un debate político que en algunas ocasiones ha derivado incluso en políticas públicas favorables a estas poblaciones a lo largo de estas 2 últimas décadas. En efecto, ha sido un tiempo en el cual el cambio de orden en las siglas GLBT a LGBTI y luego la inclusión del término diversidades sexogenéricas obedece al recorrido de un discurso inclusivo tanto en la política pública como en la misma militancia, básicamente de izquierda o progresista. Pero en gran medida, estos cambios en las siglas y en los términos tienen que ver además con los tipos de discursos y estrategias identitarias y políticas desde donde se sigue construyendo un tipo de sujeto sexogénero diverso en el contexto de los procesos emancipatorios de los sectores populares y de las sexualidades y del género. Por ello, mi intervención pone especial énfasis en ubicar en las diversidades sexogenéricas posibilidades ciertas de desmontaje del patrón patriarcal de poder, teniendo en cuenta que, como toda subalternidad, las diversidades sexogenéricas no son subversivas per se, aunque contengan potencialidades emancipatorias. La pertinencia de esta precisión radica en el reconocimiento de la lógica hegemónica del opresor, esto es, que la dominación prefigura su oposición. En esa medida, estas 2 décadas y media de despenalización de la homosexualidad en Ecuador permiten observar cómo el poder heteronormado y patriarcal, lo mismo que ha impuesto sus reglas de regulación, ha marcado el dinamismo de algunas iniciativas de resistencia. Adicionalmente, es necesario precisar que el núcleo de las diversidades sexogenéricas está determinado por lo femenino, ante lo cual el poder patriarcal no deja de actuar tutelando, asimilando y sujetando de forma estructuralmente violenta a las mujeres, a los cuerpos femeninos y a los cuerpos feminizados. Insisto en que en el centro de las diversidades sexogenéricas y también del patriarcado está lo femenino, y lo está en negativo en el androcentrismo, en la masculinidad, en la heterosexualidad, en la heteronorma, pero también en la homosexualidad, pues lo femenino debe ser controlado, negado, renegado y sobre todo tutelado para que podamos emerger como sujetos sociales. Este es el modelo patriarcal y civilizatorio que ha conducido a una vivencia de lo femenino en términos conflictivos, de manera dicotómica y compulsiva, tal como lo denomina Judith Butler, o afirmándolo negativamente, tal como lo define Amparo Moreno Sardá. En el 2022 se cumplirán, como lo menciono, 25 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. En efecto, en el 97, luego de una redada policial que devino en la detención masiva de decenas de homosexuales que asistían a una fiesta privada en la austral ciudad de Cuenca, diversos colectivos GLBT, en alianza con organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron una demanda de constitucionalidad al artículo 516 del Código Penal ecuatoriano que criminalizaba la homosexualidad. Sobre esto ya Cruzcaya nos ha adelantado algunos elementos que tienen que ver con este hito histórico en la ciudad de Cuenca. El Tribunal Constitucional adoptó con el voto unánime de sus 9 miembros la resolución que descriminalizaba la homosexualidad en el país andino. Desde el 97 hasta la fecha saltan a la vista los cambios en las formas de referirnos en términos genéricos a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex. En este sentido, una de las primeras constataciones que hay que subrayar es que el paso de las siglas GLBT al término diversidad sexodiversas viene avalado por un proceso intenso
que Sofía Argüello denomina en un artículo del 2013 como el paso del sujeto sexuado al sujeto político. Proceso que, a diferencia de la internacionalización que domina las luchas emancipatorias clásicas, en este caso tiene como contexto el protagonismo del discurso identitario de la década de los 90, la globalización del discurso emancipador, la multiculturalidad y un estructurante y hegemónico régimen visual y lúdico. El uso de las siglas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, GLBT, durante 3 décadas nos remitió a aquel potente momento que también nos acaba de referir Cruzcaya. En Stonewall con las dos potentes activistas transexuales un proceso que permitió la apertura de los derechos civiles en América del Norte, Europa y después en gran parte de Occidente, y que Ecuador no se quedó por fuera de este proceso, aunque 3 décadas después. Pero cuando se produce la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, el uso de las siglas GLBT se problematiza de los sectores más críticos en el activismo de las diversidades sexogenéricas que cuestionaron, y con razón, que en la despenalización solo se haya tenido en cuenta las identidades homosexuales masculinas preferentemente, a pesar de que, paradójicamente, dicha despenalización fue el resultado del trabajo de un activismo liderado básicamente por mujeres lesbianas y por mujeres heterosexuales y por la acción travesti y transfemenina, tal como lo señalan Almeida y Vázquez en este libro clásico del activismo transfeminista del 2010. Y además, un proceso muy parecido al que acaba de subrayar también Cruzcaya. En Stonewall, el potente activismo de las mujeres trans fue finalmente desplegado por la agenda de las poblaciones gays. Años más tarde, la creciente influencia política de los movimientos trans y una apertura del feminismo hacia las identidades lésbicas y trans permitieron que el orden de las siglas esté liderado por lesbianas, luego gays, bisexuales, transexuales y finalmente intersex, que es una de las últimas realidades incorporadas en estas siglas, que ya no solo tienen que ver con la identidad, sino con las redes de financiamiento y de diseño y ejecución de políticas públicas. Aún así, las siglas LGBTI siguen atando los sujetos a la identidad como paradigma de comprensión del humano, un paradigma que insiste en la afirmación negativa y en el principio dicotómico compulsivo como dínamos de la identidad que impiden pesarnos más allá de las dicotomías cuerpo-alma, objeto-sujeto, yo y otros, y que articula de manera irreversible la identidad a la sexualidad y al deseo, alienando a los sujetos al sexo y al principio activo-pasivo como ideales regulatorios. Si bien el outing o la salida del closet supuso en su momento una desmitificación y un mayor reconocimiento de los derechos ciudadanos de las diversidades sexogenéricas, así como la visibilización de sus contextos de discriminación e inequidad, la insistencia en las identidades como lugares fijos y predeterminados derivó en asumir las opciones sexuales como invariantes biológicas y las diferencias genéricas como esencialmente culturales. Se impone la disyuntiva entonces: ¿soy así porque nací así o soy así porque las condiciones del patriarcado me determinaron así? En la investigación hecha en el Blackout y en el Hueco, este era un tema recurrente que formulaban los asistentes a este espacio, y era tremendamente decidor que las respuestas a esta indagación entre naturaleza y cultura venía dada por el repertorio cultural de, en ese momento, series como Glee o como Física o Química o como Queer as Folk. En noviembre del 2010 se presenta a trámite el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de diversa condición sexogenérica. Es importante recordar que en el 2010 esta iniciativa jurídico-política vino precedida de la convergencia entre el activismo político trans, más concretamente el desarrollado desde el proyecto Transgénero por Elizabeth Vázquez y Ana Almeida, y el trabajo político del feminismo autónomo liderado por Ana Lucía Herrera, quien como presidenta de la Comisión de Transiciones del Consejo de Mujeres y la Igualdad de Género presenta a la Asamblea el referido anteproyecto. A partir de ese momento,
En Ecuador, el término diversidad sexogenérica será utilizado para aludir no solo a lo LGBTI, sino a toda disidencia sexual e identitaria que contradiga la heteronorma del patriarcado. De esta manera, el giro más significativo como acto político para nombrarse a sí mismos es el paso de las siglas LGBTI al término diversidades sexogenéricas. Este paso implica una relectura local de teóricas feministas como Kate Millett o Gail Rubin, en el ánimo de abrir un término que no resigne a una identidad fija ni que tampoco se arraigue en binarios o diferencias esencialistas. En ese sentido, y a pesar de la crítica a cierta dimensión de lo queer que llega al país andino desde unos agenciamientos académicos y artísticos disociados del activismo y de las vulnerabilidades que viven las poblaciones locales, el término diversidades sexogenéricas es más próximo a la categoría de, entre comillas, cuerpos excéntricos propuesto por Teresa de Lauretis, en el sentido que alude no solo al núcleo homosexual, trans o intersex, sino también a aquella heterosexualidad que logra vivirse sin apego ni a la heteronorma ni a la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, el término diversidades sexogenéricas estaría refiriendo a sujetos concretos que se ubican en los lugares porosos, fronterizos y abyectos de la ley, rebasando así las pretensiones liberales de la ubicuidad y cuestionando la imposición binaria, pero sin dejar de reconocerlos como sujetos políticos específicos. Visto así, el término diversidades sexogenéricas valora críticamente lo acumulado histórico en el feminismo en torno al debate entre sexo y naturaleza y género y cultura. De esta manera, se asumen contingencias biológicas presentes en lo intersex o que pudiesen darse en lo trans, pero que en ningún caso remiten a una fijación obligada con el género o con la misma naturaleza, que de suyo también es intervenida por el lenguaje, como lo señala Butler. De la misma manera que la afirmación del sexo no plantea una obligatoria relación de continuidad con el género, siendo ambos, sexo y género, configurados por el lenguaje, por la cultura y por el poder patriarcal en distintos ámbitos que siempre se intersectan, como la división sexual de trabajo, la racialización de la sexualidad o la representación identitaria. Además, el término permite problematizar las posibilidades históricas de las poblaciones sexogénero diversas para emancipar a unos cuerpos excéntricos que han sido siempre el correlato de la norma heterosexual. Así, la agencia política feminista y transfeminista logra ubicar trayectorias y posibilidades políticas de un accionar que desestabilice la heteronorma en alianza con otros cuerpos y sujetos que ocupan los lugares marginales de la modernidad. No sé cómo estoy de tiempo, Cruzcaya. Me quedan 2 minutos para el pañuelo verde, así que vale. ¿quieres ir cerrando? Vale. Las discursividades para enunciar a las diversidades sexogenéricas. Dejo planteadas 4 discursividades. Una de ellas es la discursividad jurídica, sobre la que ya ha trabajado Sofía Argüello. La siguiente discursividad es la que tiene que ver con la discursividad estético-lúdica. En esto hay que reconocer que la presencia de lo queer dinamizó una serie de repertorios artísticos y culturales en la escena, sobre todo del arte contemporáneo local. Basta con reconocer la impronta de estas discursividades, de estas apuestas estéticas en el Centro de Arte Contemporáneo o en lugares expositivos como No Lugar, pero también reconocer que ha habido apuestas muy significativas como el mismo matrimonio igualitario que mencionó, el mismo matrimonio gay que citó Sofía, que fue presentado por el proyecto Transgénero, o acciones como Huancavilca Trans, que lo que hacía era recrear justamente esta imposibilidad de la definición que lo que hace es indeterminar y conflictuar al patriarcado en un lugar específico como fue la población de los enchaquirados. Y de ahí a otros eventos que han tenido lugar en la vida cultural de Quito. Y con esto y con la presentación de las otras discursividades termino. La una tiene que ver con la agencia sanitaria, que creo que hoy por hoy ha puesto en evidencia. Yo hasta inicios de este año estuve al frente del mecanismo coordinador país,
Y cuando empezó la pandemia, fui testigo de cómo la pandemia de la COVID-19 se cebó, sobre todo con las mujeres trans y con las trabajadoras sexuales trans. Y la última discursividad, que es prácticamente sobre la que versa el foro, tiene que ver con las distintas formas de asociatividad política que ya Sofía dio muchas y contundentes luces sobre aquello. Esto es, muchísimas gracias.